elige una víctima. Hoy vamos a trabajar solamente la mitad del tiempo, pues porque lamentablemente tengo un compromiso. Es también un compromiso académico, es concretamente con la Universidad de La Paz en Costa Rica. Esta es una universidad que está auspiciada por la ONU y tiene un diplomado muy interesante en auditoría forense. Y dentro de la auditoría forense, pues ellos tienen un interés muy particular en trabajar el tema de la perfilación criminológica. Fíjense cómo la criminología tiene también cabida acá, de los delincuentes del cuello blanco, de los defraudadores. Trabaja muchísimo el tema del compliance y la prevención del fraude, es decir, del cumplimiento de la normatividad y de la prevención del fraude, y por lo mismo de situaciones de corrupción, no solamente a nivel de las empresas del Estado, sino también y especialmente en la empresa privada. Ese es un tema, yo creo que ese es el, perdónenme la expresión, pero es el cáncer social. Yo, por lo que he vivido, visto aquí en Colombia, he encontrado que la corrupción tiene y trae más víctimas que las que puede generar un asesino serial, ¿no? Ahorita que estamos con el tema de Garavito, que yo les he mencionado, porque está muy próximo a recuperar su libertad, ¿sí? Él ya cumplió la condena, como les decía, pero está próximo a salir. No ha querido salir porque no ha querido, así literalmente. Porque él utiliza bastante la figura de la tutela para que le respeten sus derechos fundamentales, porque pese a que es un asesino serial, confeso, tiene derechos. Pero ni siquiera Garavito, con 200 y tantas víctimas, niños, ha sumado tantas víctimas como las que la corrupción ha sumado. Muchos niños que han dejado sin una comida al día, que les han robado dinero de la educación, de obras públicas. Bueno, es una situación de la perversidad humana también, de la cultura. Y si no hay buenos modelos y ejemplos culturales, líderes, pues los demás se relajan. Entonces, fácilmente dicen, bueno, pero pues si el presidente o el gobierno es corrupto, roba, hace pactos con criminales, inclusive con los que se creían enemigos, ¿no? Durante muchos años, absurdamente, tontamente, y digo tontamente porque era el común de la gente, los de a pie, el pueblo, creía que la guerrilla o la narcoguerrilla y los narcoparamilitares, que en un comienzo se llamaron autodefensas, que además surgieron como una forma de contrarrestar el avance de la guerrilla en las regiones rurales, eran enemigos a muerte. Y eso es una falacia, eso es una mentira. Las organizaciones criminales hacen pactos criminales. Y hoy día no es difícil ver a las organizaciones de guerrilla aliadas con organizaciones paramilitares. Entonces, recientemente a un gran cabecilla paramilitar llamado Salvatore Mancuso
quien tuve en su momento la oportunidad de perfilar, incluso de conocer, porque dominaba unas regiones de la costa en Colombia y básicamente había que pedirle permiso para circular en algunas de esas regiones a este bandido, que fue extraditado a los Estados Unidos por comprobársele sus vínculos con el narcotráfico y con varios envíos de toneladas de cocaína de ese país, que se supone que era enemigo acérrimo de la ideología del gobierno actual. Pues hoy día, antier fue nombrado gestor de paz, ayer lunes. Eso significa que cuando cumpla la condena en Estados Unidos y vuelva acá, pues las condenas que tiene aquí pendientes no las va a cumplir. Se le van a perdonar si es gestor de paz, ¿no? Eso es lo que implica ese título de llamarse gestor de paz. Incoherente. Entonces, si no hay un liderazgo, pues lo demás también se empieza a corromper. Caso diferente a unos vecinos suyos, como es El Salvador, con el liderazgo de Nayib Bukele, con lo que ha hecho en temas de seguridad, que ha ganado confianza internacional. Y mientras haya confianza internacional, pues los gobiernos, los países avanzan. Pero bueno, eso es de los temas que debemos lidiar. Y todo esto lo traigo a colación por lo siguiente. Porque precisamente en países como el mío, con tanto nivel de corrupción, pues necesita que quienes nos dedicamos a la criminología trabajemos en ese ámbito, entendiendo, previniendo, detectando y neutralizando. A eso nos tenemos que dedicar, en eso hay campos de acción, en eso hay formas de trabajo. Es básicamente eso. Cierro mi paréntesis y entonces la hora que nos queda faltando hoy la reponemos en la siguiente sesión, y en la siguiente sesión vamos a hacer el quiz, ¿sí? Que va a incluir la lectura que ustedes, me imagino, ya leyeron sobre las teorías clásicas de la victimología, de lo que trabajamos acá en algún momento en relación con Mendelssohn, con von Hetting, con Elias Newman, y creo que les han compartido ya parte de la presentación. Me interesa que la repasen, ahí hay algunos temas de precisión teórica que quiero que tengan claras y que vamos a aplicar al caso Leili, para que lo repasen. Entonces, empieza a hacer un quiz de entre 5 y máximo 10 preguntas, todas de opción múltiple, con un lapso corto para responder la pregunta, que le permita a usted hacer un análisis durante ese tiempo, o sea, utilizar sus funciones ejecutivas, su velocidad de procesamiento para elegir la opción correcta y listo. Ahí podemos hacer una evaluación bien interesante de aprendizaje. Entonces, lo dejamos para la siguiente sesión. Y vamos a trabajar hoy el tema victimológico relacionado con principalmente la violencia de pareja, ¿sí? O la violencia intrafamiliar cuando se constituye en violencia de género, ¿sí? Y la violencia de género cuando incluye la violencia intrafamiliar, porque son aspectos y elementos diferentes. Entonces, en la sesión anterior, trabajando el caso Leili, hablábamos de la doctora Eleanor Walker, una mujer que lleva ya casi 50 años dedicada a trabajar el tema de la violencia doméstica, como se llaman en los Estados Unidos, o el abuso doméstico.
que definió de una forma muy acertada el ciclo de violencia que hoy día sigue teniendo bastante vigencia. Fíjense cómo lo aplicábamos incluso en el caso Leili, ¿sí? Cómo esas 3 fases, algunos otros autores definen 4 fases, son cíclicas, son repetitivas y hacen precisamente que las distorsiones cognitivas, porque la víctima también tiene distorsiones cognitivas, las mantenga. Y a través de esa manipulación de más de una oportunidad a su victimario, le crea, se aguante por los hijos, soporte el maltrato por elementos religiosos, culturales, por la estabilidad, por el temor al cambio. Es decir, hay varios o muchas variables que influyen precisamente para que la víctima se mantenga ahí. Creo les alcanzaba a comentar en la clase anterior que tengo precisamente en este momento una peritada, una ciudadana norteamericana. Ella nace en los Estados Unidos, estudia en la ciudad de Nueva York un PhD, exactamente en filosofía, un doctorado en filosofía. Ella conoce a un colombiano que también, auspiciado por una universidad estatal acá, llamada Universidad Industrial de Santander, hace ese mismo PhD, se conocen allá, él la enamora o se enamoran, la trae a Colombia, se casan acá, establecen acá un hogar, una familia, trabajan los dos mancomunadamente con esta universidad estatal, con la UIS, y una vez él la aleja de su círculo familiar, de apoyo, de amigos, pues empieza con todo este maltrato, predominantemente psicológico. Fíjense que nunca la llegó a maltratar de manera física. De forma sexual sí, pero de una manera muy particular. Él, cuando ella estaba, por ejemplo, en la cocina preparándole algo de comer o haciendo alguna actividad, iba y de manera agresiva le tocaba sus genitales o le metía los dedos de forma agresiva. Eso es violencia sexual, sin duda, y ella sí lo entendía. Y él le hacía creer que era una broma, que los colombianos éramos así, bromistas. Puede que sea cierto, los colombianos sí somos bromistas, tenemos cierto sentido del humor, pero no somos atrevidos, ¿no? Culturalmente no respetamos a las mujeres, eso no es lo que se nos ha enseñado, así no nos criaron. Pero él le quería hacer creer eso a ella, sin embargo, pues evidentemente ella no lo toma en cuenta, aunque la confunde, y tiene un segundo hijo de él. Primero tuvo una niña, después un niño. Él intenta en algún momento hacer un comportamiento sexual inapropiado contra su hijo, y es cuando ella ya decide irse con sus 2 hijos a los Estados Unidos. Por fortuna él había otorgado un permiso, y ella aprovechó ese permiso para llegar a los Estados Unidos y pedir ayuda con las varias ONGs que hay allá, con los centros de ayuda a la mujer, y efectivamente tiene esta primera ayuda, y dentro de la asesoría que le hacen es colocar la denuncia de manera virtual acá en Colombia, aportar las pruebas porque tenía varios elementos materiales probatorios, y lograr que se le hiciera un peritaje que diera cuenta de toda esa violencia sistemática que vivió durante los 7 años que estuvo con este señor. Y hoy día él, dentro de toda la violencia que ha desplegado, ¿sí?, ha utilizado el convenio de La Haya para pedir que los hijos sean traídos a Colombia y que la custodia quede en cabeza de él, cuando ni siquiera se ha pagado cuotas alimentarias. Lleva retrasado más o menos 6, 7 cuotas alimentarias, es decir, cuando ha sido irresponsable.
cuando tiene precisamente estas denuncias en su contra que no ha sabido cómo enfrentar, de las cuales no ha sido absuelto. Son procesos que están vigentes y donde precisamente a través del trabajo que estoy haciendo con Rachel, estoy dando cuenta de todo ese ciclo de violencia, cómo se repetía, cómo había esa acumulación de tensión. Algunos de esos maltratadores son sujetos muy obsesivo-compulsivos, es decir, se preocupan por el orden, se preocupan por las rutinas, por los horarios. Entonces, si su pareja le llega tarde, inmediatamente reaccionan con ira. Si su pareja no limpia bien lo que debe limpiar y está dedicada a labores del hogar, eso hace que la critique, que la humille, que la maltrate. Si le mueven sus cosas del lugar, también reacciona con irascibilidad, que se vuelve maltrato. Hay celotipia, entonces critican la manera en que su pareja se viste o se arregla, o hay excesivas suspicacias si en algún momento ella se arregla más de lo común, o cambia su corte de pelo, o está usando un perfume diferente. El motivo es lo de menos. Lo, lo que permanece es precisamente ese comportamiento estereotípico, suspicaz de maltrato, de justificación del maltrato. Cuando ya está la segunda fase, que es la revelación, y acontece la agresión, que no siempre es física, la mayoría de las veces es psicológica, es emocional, es cuando viene la humillación, la prohibición, la culpabilización, cuando la hace creer que está loca, que está mal de la cabeza, no sabe ser mamá, que no sabe ser esposa, que no sabe ser mujer. Empieza toda esa mella a la autoestima que agrede a la víctima. Viene después la etapa del arrepentimiento, del pedir perdón, de que eso no volverá a pasar, de que le dé una otra oportunidad o una última oportunidad. Hacen algo de gaslighting, es decir, de culpabilizar a la víctima o hacerla sentir mal por su estado, por su posible estado mental. Entonces le dicen que si ella le hubiera hecho caso, él no hubiera reaccionado así, que si ella se hubiera vestido de tal manera, él no hubiera tenido que agredirla de la forma en que la agredió, que lo perdone, que es por el estrés del trabajo, que es porque se tomó un trago de más, que es porque a veces admiten consumo de sustancias psicoactivas, entonces que es por que probó una nueva sustancia psicoactiva y que le generó ese comportamiento. Es decir, son sujetos heterógenos, heterónomos, perdón, no autónomos, no asumen la responsabilidad, sino que la endilgan en algo externo, que argumentan como que fue lo que les provocó precisamente esa acción violenta. Y hay escaladas violentas, ¿sí? Entonces, como les decía inicialmente, puede empezar con agresiones psicológicas. A veces la agresión psicológica puede ser el uso del sarcasmo, ¿sí? Una burla a su apariencia física, una burla a su intelecto, y esa agresión psicológica puede acompañarse de agresión verbal, inclusive a veces agresión verbal encubierta. Yo conocí un caso precisamente de un par de colombianos en Costa Rica, él ingeniero civil, ella arquitecta, se van a vivir a Costa Rica porque a él le sale allá una buena oportunidad laboral y allá tiene una bebé, una niña. Él le impide trabajar, no la dejó seguir trabajando, hizo que renunciara al trabajo y que se dedicara netamente al embarazo y a la niña, a la bebé. No le permitía salir de la casa, le controlaba todos los gastos, había un tema de violencia económica muy fuerte porque la violencia económica se da precisamente cuando hay dependencia económica o cuando la pareja
lo obliga o la obliga, que también conozco hombres a los que los han obligado a eso, a que entregue, por ejemplo, su tarjeta de crédito o su tarjeta de débito y el otro le maneje sus finanzas, con el argumento de que usted no sabe manejarla, o yo sé manejarla mejor que usted, o es mejor que yo controle los gastos, eh, en fin, con ese tipo de argumentos. Ahí hay violencia económica. Había violencia sexual, porque la obligaba a ver pornografía, una pornografía grotesca, y hacía que le reprodujera esas escenas de pornografía grotesca. Había celotipia, tanto que en una ocasión la golpeó y tan fuerte que tuvo que usar un cuello Thomas y le tomó foto con el cuello Thomas. Y en esas agresiones verbales él le decía sorompa. En Costa Rica, sorompa es como decirle a alguien estúpido, pendejo, en México, ¿no? Pero él le decía sutilmente mi sorompita bella, mi sorompita hermosa. Fíjense cómo le enmascaraba la agresión. Como les dije anteriormente, pasó a la agresión física y terminó, lamentablemente, bueno, en esa época todavía no estaba el feminicidio aquí en Colombia, esto ocurrió antes del año 2015, pero la asesinó acá. Ella huye de San José de Costa Rica con su bebé a Colombia, después del incidente del cuello Thomas y después de que, conduciendo de manera irresponsable el vehículo, él intentó arrojarse a un barranco con ellas dos adentro del vehículo, diciendo que se iba a matar y que las iba a matar, porque ella se quería divorciar. Y este sujeto, ella mejor, ya vio eso como el banderín rojo, la copa, perdón, la gota que rebasó la copa, y huye a Colombia. Él la persigue, empieza a enviarle correos a decirle que le diga dónde está viviendo, a dónde se le llevó la hija. Llega aquí a Colombia, la empieza a buscar de manera desesperada, a enviarle bastantes correos electrónicos. A ver si aquí tengo ese caso, pensaría que sí. Pero, a ver si lo tengo por acá. Con eso lo voy recreando. En uno de esos correos él la convence de que le dé esa última oportunidad, que se vean en un sitio público, inclusive en el sitio que ella eligiera. Ella dice que sí, que se pueden ver en un centro comercial aquí en la ciudad de Bogotá. Él la cita en ese centro comercial. Ella lo cita en el centro comercial, va acompañada del papá de ella, va acompañada de la bebé. Ellos se hacen una mesa en una zona de comidas, los dos juntos. Él le pide esa última oportunidad, le lleva un anillo, un regalo. No tengo el caso acá. Y ella no se lo acepta, ella lo rechaza, dice que ya no le va a dar más oportunidades. Y lo que hace este individuo es sacar un cuchillo, un arma blanca que llevaba, y propinarle frente a cientos de espectadores más de 22 puñaladas mortales. El papá quiso intervenir, pero en la confusión pensaron que el papá era el agresor y bueno, lo golpearon incluso, hubo una cosa absurda, y terminó asesinando a la mujer. O sea, cumplió toda esa escalada de violencia que ustedes están observando en la diapositiva, y seguramente a su cabeza vienen varios casos que hayan vivido
ustedes en su país o que conozcan y que sean icónicos de este tipo de violencia contra la mujer que termina en feminicidio. Aquí en alguna ocasión teníamos un debate de si existía el feminicidio, porque no podía existir también el homicidio o algo así. Querían inventar términos para decir que cuando el hombre era la víctima, cuando el hombre era asesinado por su pareja, pues porque eso no se volvía un crimen mediático. Y hay varias razones, y una de las razones técnicos, científicas, antropológicas, neuropsicológicas, es que lamentablemente la violencia es masculina. Es decir, los agresores somos muchísimo, créanme, muchísimo más los hombres que las mujeres. En todo el mundo, esto no es Latinoamérica, esto no es países desarrollados, esto es en todo el mundo, independientemente de la cultura, independientemente de la religión. Es un tema complejo, usted puede dar una explicación desde lo antropológico, pero también puede dar una explicación desde lo neuropsicológico, desde lo psicofisiológico, desde lo hormonal, desde cómo funciona precisamente también el cerebro masculino, desde la estructura misma física de hombre-mujer, desde el uso de una partecita ya del sistema límbico llamado la amígdala, de cómo es diferente en hombres y en mujeres, de cómo nosotros tendemos a la violencia. Entonces, por eso, víctima tiende a ser femenino y agresor masculino. Y eso pues ha sido el banderín de varias organizaciones de lucha de género que a veces, reconozco, se extralimitan, pero que tienen pues lamentablemente la casuística a su favor, porque no dejamos de tener en nuestro día a día pues casos que lo reconfirman. Precisamente ayer me estaban consultando un caso. Ocurrió aquí hace unos años. Ocurre en la costa colombiana y es una mujer que tiene un embarazo psicológico. Los embarazos psicológicos son reales, incluso el embarazo psicológico trae síntomas físicos, o sea, hay hinchazón del abdomen, hay interrupción de la menstruación, hay náuseas, y son reales. Las mujeres que tienen embarazo psicológico lo experimentan, porque el cerebro maneja el cuerpo, o sea, usted no puede encontrar un cerebro andando por aparte y el cuerpo por otro lado, no. Todo, mente y cuerpo es una sola unidad. Y cuando hablemos de mente, vamos a cerebro. Y cuando hablemos de conducta, cerebro. Yo no he tenido una mejor forma de explicar la conducta que no sea a través de las neurociencias. Entonces ella tiene ese embarazo. Se hace muy amiga de una vecina que estaba en el 8º mes de gestación. Y un día, ya de una forma perversa, psicopática, se alía con su esposo, un policía, asesinan a la mujer y le retiran del vientre al bebé, que iba a cumplir el 9º mes de gestación, es decir, que iba a cumplir, tenía 36, 35 semanas, estaba a pretérmino. Obviamente le causan la muerte a la mamá, la desaparecen y ella va con el bebé a un hospital, se unta de placenta en sus genitales y va y recibe la atención médica. ¿Cómo se descubre el crimen? Por la mascota de ellos. Porque cuando desmembraron a la víctima, a la mujer,
El perro tomó una de las manos y salió corriendo con la mano por el barrio. Y hubo vecinos que percibieron esa irregularidad y llamaron a la policía, o dieron cuenta. Y hacen la investigación y descubren esa situación. Otra denominación. Primero porque no es común que usted encuentre parejas criminales. Por lo general el criminal delinque solo o en bandas. Pero parejas de criminales a este nivel no es común, que compartan la misma psicopatología, por decirlo de alguna forma, sin entrar a generar impresión diagnóstica. Y segundo, pues porque tampoco es común que alguien que sufra embarazo psicológico pues tienda a asesinar a madres gestantes. Hay un caso icónico, caso Montgomery, creo que se llama Lisa Montgomery, que ocurrió en los Estados Unidos. De hecho, hay un documental sobre eso, si lo quieren revisar. Ahí lo estoy anotando en el chat. Lisa Montgomery. Pero esta mujer actúa sola, ella no lo hace en compañía de su pareja. En cambio, aquí, ellos sí actuaron en conjunto. Y la noticia ahora está mediática porque los acaban de condenar a la pena máxima que tenemos en Colombia, que son 60 años de prisión, por ese homicidio, femicidio, bueno, con los agravantes del caso. Y pues estoy teniendo todo el material para analizar el tema, pero todo esto va a cómo es la perversión humana, ¿no? A que si en el caso de las mujeres, que pese a que no son ultraviolentas, cuando deciden ser ultraviolentas, son bastante ultraviolentas y pueden precisamente convencer hombres para desplegar esa ultraviolencia. Por eso casos icónicos como Bonnie and Clyde, pues son leyenda. Bueno, muy bien. Neuropsicológicamente, bueno, creo que ustedes están leyendo la diapositiva, hay unas diferencias entre el cerebro femenino y masculino, que pese a que no son diferencias sustanciales, sí son importantes. Los cerebros masculinos tienden a ser más grandes, sin embargo, ojo con esto, un cerebro más grande no significa que sea más inteligente. Lo que aumenta o disminuye su cociente intelectual o las inteligencias. A veces el cociente intelectual no es suficiente para medir todas las inteligencias. El doctor Garner habla más o menos de 7 inteligencias. No es el tamaño del cerebro, son las conexiones neuronales en el cerebro. Es la sustancia blanca, ni siquiera la sustancia gris como se pensaba antes, ¿no? Por eso decían, esto se le falta materia gris. No, la materia gris es glía, que es un sostén neuronal. El cerebro está compuesto de neuronas y de glía, pero la sustancia blanca son las neuronas y entre más conexiones neuronales tengamos, pues más sustancia blanca tenemos. Entonces, esa diferencia estructural, ¿sí?, no tiene una relación directa con inteligencia. En la empatía cognitiva, entonces hablamos de 2 niveles de empatía, una empatía cognitiva y una empatía emocional. Los hombres tendemos a tener más empatía cognitiva, es decir, a utilizar un poco más la parte izquierda de nuestro cerebro. ¿Qué es la empatía cognitiva? Ahí está la definición: la capacidad de conocer lo que el otro siente y piensa sin que ello genere un sentimiento asociado a dicho estado. Por ejemplo, los criminales, en especial psicopáticos, no significa que no sientan.
psicópatas sienten. Lo que pasa es que sienten de manera diferente a nosotros, los que no somos psicópatas. ¿Mm? Él siente placer, él siente deseo, a él le gusta engañar, a él le gusta excitarse con sus logros, con lo que hace con el otro, le gusta humillar, le gusta el poder, y esos son sentimientos, ¿no? Van emociones, le gusta sentir ira, le gusta vengarse, y cognitivamente él puede entender lo que es el amor. Por eso puede cognitivamente enamorar y engañar a su pareja, con palabras, con promesas, con comportamientos aparentemente acordes, con regalos, con adulaciones, de forma verbal, porque lo comprende, lo entiende, pero no lo siente. Es lo mismo que le ocurre con el manejo de las normas y de la ley. Él entiende, él sabe lo que es correcto de lo que es incorrecto, pero emocionalmente no le importa, moralmente menos, no le importa. Por eso no se arrepiente, por eso precisamente no cambia su comportamiento. Y ahí es donde está la dificultad cuando el psicópata es criminal. Es lograr cambios de comportamiento favorables. Son muy, muy difíciles, muy difíciles. En niños, niñas y adolescentes son posibles. Por eso no me gusta hablar de niños psicópatas ni de niños criminales. Me gusta hablar de niños infractores o de niños con problemas de conducta o de comportamiento, pero que son moldeables precisamente porque su cerebro todavía se está moldeando, porque aún no hay marcadores somáticos que le queden el resto de la vida, que se pueden fijar más o menos a los 25, 26, 30 años de edad. Ahí puede haber cambios, pero cuando tenemos al psicópata criminal de 30, 40, 50 años de mi edad, pues ya cambios no va a haber, ya se quedan como son. ¿Vamos claros? ¿Preguntas, dudas, comentarios hasta acá? Muy bien. Y la empatía emocional, que es la capacidad de sentir algo similar a lo que siente el otro, es la que activa precisamente las famosas neuronas espejo. Es mucho más del cerebro femenino que masculino, fíjense. Fíjense. Dice, los hombres utilizan más los neurocircuitos relacionados con la empatía cognitiva, mientras que las mujeres activan predominantemente los responsables de la empatía emocional. Y lo hacen desde muy pequeñas, durante los primeros 3 meses de vida. Su capacidad de contacto visual y observación de rostros, en la que supera a los niños, crece en un 400%. Esa es otra de las razones por las cuales, en términos de cerebro masculino y femenino, las mujeres son mejores leyendo conducta no verbal que los hombres. Mucho mejores. Y las que son mamás, todavía mejor aún. Porque esa conexión que hay a través del vínculo, no del instinto, del vínculo y de la empatía con el neonato, hace que puedan interpretar muy bien los gestos. Cosa diferente a los hombres que no tenemos ni pasamos tanto tiempo con los bebés. Las mujeres sí. Y eso va moldeando neurológicamente también a su cerebro. Por eso son mejores interpretando comportamiento no verbal, conducta no verbal. Por eso cuando uno se la juega a la esposa, ella se da cuenta. Ella se da cuenta. Por más experto que uno se crea, lo saben, y eso no es instinto, eso no es intuición. Es que sabe su cerebro interpretar señales, aprendieron, y de manera subconsciente lo hacen. Calibran la forma en que uno da respuestas. Lo mismo con los hijos. Particularidades del cerebro femenino.
está mejor estructurado para el desarrollo de empatía, recordemos, empatía emocional, por eso crean mejores rasgos de amistad o de vinculación. Adicionalmente, el cerebro femenino tiende a ser un poco más verbal que el cerebro masculino. Y esa verbalización les permite también crear vínculos y relaciones con mucha mayor facilidad. Tiene mayor capacidad que el masculino para recordar rostros y reconocer matices emocionales en los tonos de voz. Es superior al masculino para el lenguaje y el procesamiento auditivo de la información. Tienden a ser mucho más auditivas, el cerebro masculino es mucho más verbal, mucho más kinestésico. Su capacidad de memoria supera la del hombre en todas las franjas etarias, es decir, en todos los momentos de la vida, en todas las edades. La memoria emocional es más potente y perdurable. Por eso a veces el trauma se siente más en mujeres que en hombres. Tiene mayor capacidad de relación amplia, por ello la mujer hace mejor que el hombre varias cosas a la vez. Pese a que hay estudios que ponen entredicho el cerebro multitasking o la capacidad multitasking, sí se encuentra mejor desempeño multitasking en mujeres que en hombres. Sin embargo, el cerebro multitasking puro no existe. Me explico. Lo que interfiere en las funciones ejecutivas cuando usted hace y desarrolla tareas, el cumplimiento de tareas, en la memoria de trabajo, es decir, a corto plazo, es la atención. Y la atención, primero, no puede ser sostenida. Es imposible que usted esté completamente atento a todo lo que yo digo durante una hora. No, su atención es como un on-off. Se apaga y se va y viene, va y viene. Y si usted en su cerebro además tiene preocupaciones, tareas pendientes, pues el cerebro humano es el único, a diferencia de los animales, que puede viajar a través del tiempo. Puede o recordar cosas que a usted lo atormentan o preocuparse por cosas que no ha pasado. Y ahí se apaga el chip de la atención, se centra en eso que está pasando por su cerebro, por su mente y pierde lo que ocurre. De hecho quiero hacer un experimento en este momento. Entonces, cuando usted hace varias tareas a la vez, el riesgo es que usted no cumple cabalmente ninguna de las tareas. Las hace a medias. Por eso los riesgos que hay cuando una mujer va conduciendo el vehículo, maquillándose y hablando por teléfono celular. Hace 3 tareas donde no completa a cabalidad ninguna de las 3 y su atención puede fallar en algún momento. Y para que me entiendan que la atención no es sostenida, quiero que hagamos el siguiente experimento. Voy a dejar de compartir pantalla. Voy a cerrar acá. Pero antes de esto, preguntas, dudas, comentarios. ¿Vamos claros? Bien, listo. Ay, me están hablando de forma no verbal, magnífico. Gracias. Bueno. Quiero que observen lo siguiente. Quiero que se fijen concretamente en el número de pases que hace el equipo blanco. ¿Sí? Están jugando a la pelota y quiero que por favor cuenten mentalmente el número de veces que el equipo que está vestido de blanco se hace los pases. Best test. How many passes does the team in white make? Go!
The answer ¿Contaron los pases? ¿Alguien observó los 13 pases? Yo ¿O menos me de perdí 13? un poquito cuando en los 10 pases me Hola, quedé. Javier. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo vamos? Pues yo me perdí un poquito ahí porque como se atraviesan los de negro, es la forma de confundir al cerebro porque uno no sabe si son pases de los de blanco o de los de negro. Ujú, Pero yo conté 10, pero ahí dice que son 13, ¿va? ujú. Yo conté más, yo conté 16. Muy bien. ¿Alguien contó más o contó menos de los 13? Buenas 12, tardes, dice doctor. usted. Yo conté 12. Ajá. Buenas tardes, doctor. Yo 15. Ok, muy bien. Bueno, vamos a devolver brevemente el video para que nos fijemos nuevamente a ver si son 13, si son menos o si son más. How many passes does the team in white make? Solo los de blanco, solo los de blanco. The answer ¿Cuántos pases? Perdí. Yo conté 11. Buenas tardes, doctor. is Hola, buenas 13. tardes. 15. Yo seguí contando 11. Yo me pasé 16. Muy bien. ¿Alguno de ustedes vio a quien estaba disfrazado pasando entre los jugadores? Sí, aún como oso, creo que es. Sí, pero fíjense que es lo que nadie o casi nadie puede ver, Did you see porque the nuestra moon walking atención bear? es focalizada. La atención no puede ser simultánea, la atención no puede ser de 3, 4 o 5 cosas a la vez. Usted se enfoca específicamente en algo y cuando no logra enfocarse, se equivoca. ¿Mm? Evidentemente los pases del equipo blanco son 13, pero si usted se fija en los jugadores de negro, pierde el conteo. Si usted se fija en ese hombre disfrazado de oso que muchos no vieron, o que solamente uno o una vio, pues se desenfoca y no puede ver los 13 pases. Así funciona nuestro cerebro, enfocado, porque si el cerebro le pusiera atención a todo a la vez, sería caótico, sería desesperante. Eso es algo de lo que ocurre, por ejemplo, en trastornos como la ansiedad. En la ansiedad, la atención empieza a irse hacia atrás y hacia adelante, por lo que no ha ocurrido o por lo que ya pasó y que no tiene un remedio. O si lo tiene es a través de la reestructuración, de la terapia cognitiva o cognitivo-conductual, quienes son psicólogos o psicólogas lo entienden mucho mejor que yo, que se puede hacer esa reestructuración o ese trabajo para poder manejar esa situación traumática que atormenta. Pero ¿qué está de fondo? La atención, la atención. Bueno, muy bien. Les agradezco su tiempo. Excúsenme, por favor, que hoy me haya ido solamente a la mitad. Les prometo que en la próxima clase reponemos. Hacemos el quiz pendiente. Dios los bendiga y hasta la próxima. Muchas gracias. Buenas tardes, Buenas noches, doctor. doctor. Gracias por todo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas tardes, doctor. Chao.